Gracias por la invitación y vamos a presentar, yo creo que por un último cambio de organización, pues por suerte esta conferencia creo que va a encajar mejor como primera conferencia, porque pretende ser un marco de reflexión de lo que es la hispanidad en dos sentidos. La conferencia se dividirá en dos partes, una un poco más técnica, histórica, para saber realmente cuándo se empezó a hablar de hispanidad y en qué sentidos, que no todos precisamente eran buenos, de ahí nos daremos cuenta de la importancia del debate intelectual, del debate cultural, porque el concepto de hispanidad se lo podía haber apropiado tranquilamente el liberalismo, como veremos, y luego haré una reflexión sobre tres textos para mí fundacionales de la idea de hispanidad ya tal como la sentimos nosotros y como la debería sentir pues toda la España y todas las naciones hispanoamericanas. No le pisaré el terreno a Carlos Ibáñez, por lo tanto brevemente haré algunas relaciones a don Zacarías de Vizcarra, pero me centraré en otros autores que veremos. También me han pedido que diga algo sobre Cataluña, pero más que nada voy a leer como una introducción, como una pequeña reflexión, homenaje a lo que es Covadonga catalana, que también la tenemos, que se llama Montgruen, que es donde se inició la Reconquista. Pues algo parecido estamos viviendo estos días y empiezo así, lo leo textualmente porque creo que quedará mejor. Con esta conferencia, pretende ser un homenaje a todos aquellos que de una u otra forma han luchado por mantener el espíritu de hispanidad en esta Cataluña asolada por la vacuidad intelectual, envenenada por el autoodio, enferma de melancolía y asomada al borde de una sima del nihilismo. Esta actitud no es fruto de invasiones culturales o asimilacionistas por parte de España o de Castilla, sino que proviene de un debilitamiento interior del alma colectiva catalana. Y en el redescubrimiento de la hispanidad, lo que nosotros llamamos la catalanidad hispánica como una forma de concreción de lo que es la hispanidad, se nos antoja el remedio más eficaz para este estado mortecino en el que vive la sociedad catalana. Por eso, uno de los eslóganes que hemos conseguido extender y popularizar ya en Cataluña es catalanidad es hispanidad, que sirve tanto para separadores como para separatistas. No renegamos de nuestra catalanidad, no renegamos de nuestra hispanidad. Dicho esto, a modo de pequeña presentación, vamos con esta primera parte de la conferencia. Insisto, puede parecer un poco técnica, pero yo creo que es básico reflexionar y un foro como este es para que realmente pues asentemos ideas, referencias de reflexión. El texto quedará escrito y por lo tanto se podrá ir difundiendo, por lo tanto no voy a leerlo todo, ni mucho menos, sino que iremos reflexionando. Hispanidad. Cuando uno estudia la evolución de las lenguas, como la castellana, el sufijo ad, estilo hispanidad, estilo humanidad, palabras como cristiandad, son palabras relativamente tardías. Significa una cobertura, abarcar algo, una comunidad, un colectivo. Ya en el siglo VI ya encontramos la palabra hispanidad en un diccionario, un tratado de ortografía, pero que en el siglo XVI hablar de hispanidad no tiene el mismo sentido que para el tradicionalismo, y luego veremos en Ramiro de Maeztu lo que tenía el sentido verdadero, profundo de la palabra hispanidad, sino que era meramente una relación a una comunidad lingüística. Y es así como queda reflejado pues, en diccionarios mucho más tardíos, de principios del siglo XIX, 1807, en 1917, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española introduce la voz hispanismo como modismos de hablar. Esto cambiará más tarde
va a haber un periodo que será un poco como conflictivo, donde se va a debatir si hispanismo es una idea liberal o hispanismo es una idea tradicional. Esto va a cambiar cuando Zacarías de Vizcarra, creo que todavía siendo sacerdote, no obispo, propone a la Real Academia Española, que la dirige en ese momento José María Pemán, dotar de significado a la palabra hispanidad y que se introduzca ese sentido, esas definiciones en la Real Academia. Y aquí sí que ya encontramos que ya no es una mera comunidad lingüística, sino, lo recoge así el diccionario, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminados por Europa. Recordemos los sefardíes, recordemos todavía la proximidad espiritual con los napolitanos, con el reino de Cerdeña, Sicilia, etcétera, con América, África y Oceanía, Filipinas. Bueno, tiene una segunda acepción que vendría en el mismo sentido. Antes de que Vizcarra haga esta petición, haya reflexionado sobre el concepto de hispanidad y haya llegado ya a esta madurez conceptual, antes autores como Unamuno intentaron apropiarse del concepto de hispanidad. Curiosamente, Unamuno, que no tiene teóricamente nada de nacionalista, utiliza argumentos profundamente nacionalistas. En marzo de 1910 escribe un artículo en La Nación de Buenos Aires sobre la argentinidad. Se inventa esta expresión, la socia hispanidad, la socia españolidad, a italianidad, y en el fondo es una manifestación de nacionalismo, que este nacionalismo en diferentes naciones hispanoamericanas tiene y usa como argumento básico, denominador común, la lengua, y por tanto Unamuno lo único que le preocupa, por cierto, insisto, usando el argumento nacionalista, es que es la comunidad lingüística, eso es lo que marcaría la hispanidad. Pero claramente hay un trasfondo antitradicional, porque en el mismo artículo señala que cuando hablemos de hispanidad no hay que hacer referencia, hay que dejarnos de primacías y maternidades. Esto es, cuando hablemos de hispanidad no se puede hablar de madre patria. En el fondo, la idea de Unamuno era como la vieja idea bolivariana de construir un conjunto de repúblicas liberales, igualitaristas, que tendrían como denominador común una ideología liberal y una lengua. Bien, este proceso de discusión de lo que ha de ser o no ha de ser la hispanidad, lo podemos también ver. Ahora vamos a dar un pequeño salto al presente político de nuestra transición y vemos cómo la fiesta que actualmente celebramos de la hispanidad, hay trampa, hay truco. Lo que estoy intentando comunicar es que, ojo, el lenguaje es muy peligroso, el lenguaje siempre o casi siempre lo ha dominado las izquierdas y con el término hispanidad pasó lo mismo. En la ley de 18/1987, gobernando los socialistas, se decreta la fiesta nacional de España el 12 de octubre. Entonces todo el mundo puede estar muy contento. Hombre, los socialistas se han vuelto de los nuestros, han decretado la fiesta nacional de España. Qué bien, qué bonito. Pero no, esto era una rebaja, era un reduccionismo de una serie de decretos donde la fiesta nacional, primero, por lógica, no puede ser el 12 de octubre, tendría que ser el día 25 de julio, el patrono de España, pero en esa misma línea los socialistas era decir, bueno, vamos a celebrar la fiesta nacional para que sea un referente a esas repúblicas que en los años 80 americanas, pues la mayoría tienen gobiernos de izquierdas, etcétera. Y digo que es un reduccionismo porque en el año 58 se decretó que el 12 de octubre significa para España y todos los pueblos de América hispana
una enorme trascendencia. Por eso se declara fiesta nacional bajo el Día de Hispanidad. En el año 58, fiesta nacional bajo la nomenclatura Hispanidad. En el año 81 ya es fiesta, se decreta por ley, de fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad. Y luego ya los socialistas ya simplemente es fiesta de España, fiesta nacional. Vemos como un aparente acto de reivindicación de la identidad nacional de España, hecha por los socialistas, en el fondo era rebajar, ir eliminando, querer eliminar el sentido de hispanidad. El sentido de hispanidad. Hay otro momento clave, luego estas fechas que parece que son muy liosas, veremos que luego tienen una lógica. Hay un momento clave que, y voy retrotrayéndome para atrás, donde reinando Alfonso llamado el XIII, se decreta en 1928 la coronación de la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, como patrona de las Españas y de la hispanidad. Estamos hablando del año 28. Esta fecha veremos que luego tiene un sentido especial. Aquí vemos que ha habido algo, hay un proceso en el cual la idea de hispanidad se está alejando de ese proyecto de Unamuno y se empieza a aproximar o se intenta asociar a algo mucho más profundo, al menos se propone pues esta coronación de la Virgen de Guadalupe como reina de las Españas, insisto, cosa insólita que en tiempos de Alfonso XIII la dinastía liberal hablara de las Españas y de la hispanidad. Y ahora vamos a seguir retrotrayéndonos para encontrarnos sorpresas. ¿Por qué en un momento determinado Alfonso XIII decide hacer este acto muy significativo, religioso, patriótico? Pues porque ya de antes la hispanidad, que no era una fiesta oficial, no estaba en el BOE, no estaba en ningún lado, básicamente se celebraba la Virgen del Pilar y el descubrimiento de América, pues tuvo un momento, digamos, una inflexión importante que se dieron cuenta que era importante celebrar la hispanidad. Fue en 1892, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Dicen los testigos que no fue tanto como se esperaba, pero, y aquí viene la sorpresa, quienes más apoyaron el cuarto centenario, en Madrid no les iba ni les venía, en muchísimos sitios, fueron los catalanes, y más en concreto los empresarios catalanes. Pensemos que en 1892 está ya desmoronándose todos los restos del Imperio Español. El Fomento Nacional del Trabajo, que es la gran patronal catalana que tanto influye en los gobiernos de Madrid, hace un congreso para celebrar el cuarto centenario. A partir de pocos años después se contacta con el general Polavieja, que es una especie de regionalista, y los catalanistas conservadores creen que pueden apoyarlo como primer ministro, y cuando hay una crisis lo consiguen, y consiguen meter catalanes en el gobierno de Madrid. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la hispanidad? Porque esos burgueses catalanes entendían que era urgente, necesario, ir estableciendo puentes y relaciones, aunque solo fuera por interés económico, con América, preveyendo que podía haber un desmoronamiento de las provincias de ultramar y, por tanto, la ruina. Y se funda en 1900, curiosamente, en Cataluña, en Barcelona, la revista Mercurio, que se subtitula Revista Comercial Hispanoamericana. Con esto estoy diciendo que la idea de hispanidad se va cuajando en Cataluña, aunque con, insisto, una doble intención, medio comercial, y luego pues como una referencia también afectivo-sentimental con esas relaciones de las familias que tenían en las Antillas, por ahí. Hasta tal punto que aparece una comisión dirigida por un político que es de la Lliga, conservador, Frederic Rahola,
por cierto, que era pariente lejano de la famosa Pilar Rahola, y visita América y escribe un primer tratado que podríamos decir de hispanidad. Se titula así: Sangre Nueva, impresiones de un viaje a la América del Sur. Y, curiosamente, es una forma de hispanidad que tampoco es la que nosotros defendemos, no es la de Unamuno, pero tiene toques etnicistas, que veremos que esto se va repitiendo, porque lo que les preocupa a estos catalanes es que cuando van a Argentina, cuando van a estos países, a Uruguay o en el propio Norteamérica, se van dando cuenta que hay una afluencia masiva de italianos y piensan que puede, digamos, disolverse ese espíritu hispano que facilita sus propias negociaciones económicas. Con lo cual, este libro es curioso porque es una defensa de la hispanidad con tintes étnicos, diciendo tenemos que evitar que vengan inmigrantes italianos y que vengan españoles, y así mantendremos la idea de hispanidad. Y por fin, en 1911, se funda la Casa de América en Barcelona y por primera vez se celebra el 12 de octubre, que es una fiesta no política, no gubernamental, no religiosa, sino de unos empresarios que se va extendiendo. Bueno, no me quiero alargar mucho más porque vendrán cosas más importantes, pero sí decir que entre esos años 1911 el catalanismo es muy fuerte, ha cogido la idea de hispanidad, ha cogido la idea de resucitar el imperio español, Prat de la Riba, la nacionalidad catalana que reivindica que para que Cataluña vuelva a ser grande, hace falta que el Estado español sea grande y volvamos a tener un gran imperio. Es la fase que llamamos del imperialismo catalán. Y entre eso y la coronación de la Virgen de Guadalupe, pues pasan unos 10, 15 años de luchas, discusiones bastante interesantes en el orden político, porque periodistas liberales y de izquierdas defienden la hispanidad y se inventan el Día de la Raza. Esto que ahora dicen que es franquista y que es facha, el Día de la Raza, esto lo diseña un periodista que es liberal, absolutamente liberal, porque, es curioso, en Norteamérica ya se celebraba el Día de Colón. Pero claro, el Día de Colón, que por cierto ahora están empezando a retirar las estatuas en América de Colón, ya es políticamente incorrecto. El Día de Colón, claro, en Cataluña nos han hecho creer que Colón era catalán, pero en principio para los italianos Colón es italiano, es genovés. Por lo tanto, para ellos reivindicar el Día de Colón era como reivindicar la influencia italiana, la italianidad en América. Y entonces, para contrarrestar, periodistas, políticos liberales, proclaman la festividad del Día de la Raza, del Día de la Raza. Bueno, esto cuaja como Día de la Raza hasta prácticamente pues, el final del franquismo, pero justo ya en estos momentos encontramos que este concepto liberal, este concepto político de corto alcance, va dejando lugar a reflexiones más profundas. Zacarías Vizcarra, el 12 de octubre de 1915, ya en la Casa de Málaga, en la Casa de Argentina en Málaga, se celebra pues, el 12 de octubre. El 12 de octubre. Por tanto, ya en el ámbito católico tradicional, el 12 de octubre se está viendo la hispanidad como algo muy diferente, muy diferente. Y de ahí se explica el escrito de Vizcarra, del cual nos hablarás Carlos Ibáñez, me imagino, la hispanidad y su verbo, donde hay una reacción ya clarísima contra todos aquellos liberales, masones, que querían, por ejemplo, poner como héroe de la hispanidad a José Martí, masón, traidor a España, emancipador. Es lo que se llama un hispanoamericanismo liberal, digamos una deformación.
también ellos recogen el famoso concepto de Latinoamérica. La latinidad es un concepto que se inventan los franceses para reclamar que ellos también son parte de América, porque tienen la zona de Montreal, porque tienen la Guayana francesa, porque el emperador Maximiliano aspira a México y gobierna ahí hasta que se lo fusilan, y por lo tanto, para rebajar el potencial conceptual, la carga potente doctrinal de hispanidad, pues inventan este concepto de latinidad, y paseando por París, una vez pues descubrí ahí una figura ecuestre y de un personaje y pone, este es el que inventó el concepto de latinidad para reivindicar la primacía de Francia en América, o sea, más claro, imposible. Bien, dicho esto, hasta aquí viene el concepto técnico. ¿Cómo se ha ido desarrollando? Que, bueno, pues ha habido pues, polémicas, intentos de conquistar el concepto, de quedárselo unos, quedárselo otros, pero poco a poco, o ya tardíamente, mejor dicho, vuelve a reaparecer el concepto de hispanidad y esta vez en el sentido que yo creo que lo tenemos que reivindicar. Y en un momento muy parecido al que estamos ahora. Por eso es tan importante esta reflexión sobre la hispanidad, porque no solo es histórica, sino que en cierta medida es algo que sirvió de referente impresionante para los que vivirían el 36 y la Segunda República, y será también pues, un motivo de reflexión y referente para nosotros. Me refiero a que la fiesta de la hispanidad llega muy tarde a Madrid. Esto es curioso, porque como siempre están acusando a Madrid de centralismo, de fachas, de no sé qué, oiga, la hispanidad como concepto se inventó en Cataluña, también lo de los liberales, todo lo que he explicado. Pero en el año 35 ya estamos en la Segunda República. Ha pasado el golpe de Estado de Companys del 34. España está ya en una crisis clarísimamente que nos va a abocar a una guerra civil. Y en 1935, el 12 de octubre, se celebra por primera vez en Madrid, insisto, muy tardíamente, 30 años más tarde que en Cataluña o que en Barcelona, la fiesta de la hispanidad, y con una conferencia de Ramiro de Maeztu, una conferencia fundamental, porque hemos de pensar que Ramiro de Maeztu, cuando se inicia Acción Española, él era partidario de que se titulara la revista, la cabecera, Hispanidad. Salió al final Acción Española, pero los primeros artículos, el primer artículo de hecho de Ramiro de Maeztu es sobre la hispanidad, y de los siguientes artículos que fue escribiendo sobre hispanidad en Acción Española salió la famosa Defensa de la Hispanidad, esta obra que todos hemos oído hablar y que todos deberíamos releer porque es de una actualidad impresionante. Y entonces Ramiro de Maeztu claramente ha recogido esa iniciativa de Vizcarra, de la cual nos hablará Carlos Ibáñez, porque se habían conocido en Argentina, siendo embajador Ramiro de Maeztu en el directorio de Primo de Rivera, en Buenos Aires, y se conoció con Vizcarra. Él le habló de la idea de hispanidad, Maeztu se entusiasma, Maeztu la va madurando, y al final aparece esta especie de primer pilar, texto, digamos, que consagra la doctrina de la hispanidad. Y me haré referencia a este texto, brevemente, a otro sobre el cardenal Gomá, un catalán, que escribe una apología de la hispanidad, es una conferencia, a mi entender, básica, y luego un texto que igual puede llevar con matices a cierta confusión, pero lo aclararemos, de García Morente, que habla del ideal de hispanidad. Podríamos escoger 1000 textos más, pero yo creo que estos tres textos nos darían como el trípode para ya entender lo que nosotros queremos entender por hispanidad, lo que nosotros queremos defender como hispanidad. Y entonces Ramiro de Maeztu
voy a hacer simplemente unas pequeñas anotaciones de defensa de la hispanidad en aquello que yo creo que más nos puede motivar. Entramos en esta segunda parte de la conferencia como un poco más épica, si se me permite el término, porque Ramiro de Maeztu se da cuenta que no somos ideólogos. El tradicionalismo no es ideología, es una vivencia fundada o asentada en una doctrina y en unos principios, pero no somos ideología. Y por eso dice, la idea de hispanidad no puede ser una idea, sino que se tiene que consagrar, encarnar en hombres concretos. Si no hay hombres con un perfil, con unos criterios, que ahora veremos cómo los define, no habrá hispanidad, es imposible que haya hispanidad. Incluso se atreve a darles el nombre, los denomina los caballeros de la hispanidad. Y dice, de los caballeros de la hispanidad, dice, cuento con poetas. Oye, yo hace poco en una conferencia decía, o unas charlas, no me acuerdo, decía, hasta que no tengamos poetas, es que todavía nos falta dar pasos, porque no hay movimiento social, cultural, doctrinal, si al final no hay un arte, una estética, una poesía, una retórica, que, digamos, le dé esa forma, esa belleza que necesitan las ideas. Dice, de momento no tenemos poetas de la hispanidad, pero sí que tenemos unas palabras como nucleares, unas palabras básicas para los caballeros de la hispanidad. Cualquiera que quiera ser caballero de hispanidad tiene que arraigar en su alma estas tres ideas. Dice, la primera es el servicio, servir. Porque dice, curiosamente, es una virtud aristocrática. Solo la verdadera aristocracia, los verdaderos reyes, los que tienen autoridad, son los que sirven realmente. Y esa es su función, servir. Por eso en el escudo de los reyes ingleses aparecía el Aisdien, yo sirvo, en tudesco, yo soy servidor. O el lema de los papas es servus servorum, siervo de los siervos. Tengo la máxima dignidad porque soy el servidor de los esclavos, de los siervos. Hasta que no, diría Ramiro de Maeztu hoy en día, no nos demos cuenta que toda jerarquía, toda autoridad que podamos ejercer es un servicio real, pues no haremos nada. También habla de jerarquía. Dice, la jerarquía es propia de la civilización, porque, dice, repugna la naturaleza, la monotonía, la homogeneidad, sino que la naturaleza, y Dios ha creado así el mundo, lo ha hecho diverso y jerárquico. De tal forma que las sociedades, cuando se vuelven uniformes, homogéneas, como las sociedades democráticas, ya es un síntoma de sociedades muertas. Pues el principio de jerarquía, por tanto de autoridad, que hoy espanta y asusta, y toda la ideología de género en el fondo es para liquidar todo principio de autoridad y jerarquía social, pues va acompañado con la palabra disciplina. Dice, son sinónimas. Tú tienes que encuadrarte en una jerarquía natural, en una jerarquía comunitaria, colectiva, relacional, vital, pero solo lo podrás desarrollar si aprendemos a tener disciplina. Tener disciplina viene de discípulo, disciplente, obediente, por lo tanto, aceptar a los maestros. Estamos en un mundo en el que cada uno de nosotros quiere ser maestro de todos, cosa que es imposible. Y por último, hermandad, que parece que es contrario a la idea de jerarquía, pero no es así. La única forma de que haya hermandad es que haya jerarquía. Por eso las grandes comunidades monásticas, donde se vive la fraternidad, hay una clara jerarquía, porque si no hubiera jerarquía no habría fraternidad ni hermandad. Y dice, esta idea es España, solo en la hispanidad se ha desarrollado, digamos, como en ninguna otra civilización, hasta tal punto que, dice, muchos pueblos, como el judío, se han sentido especiales y escogidos, y lo son.
Otros han creído los pueblos nórdicos que son arios. Dice, solo España, solo dice San Francisco Javier, era aquel que era capaz de ir a la India y predicar que los brahmanes y los intocables, los parias, podían ir al cielo, y posiblemente con más facilidad irían al cielo los intocables que no los brahmanes. En ese sentido es la hermandad. Puede haber una jerarquía social, incluso de castas incomunicables, pero solo el cristianismo, solo el catolicismo es capaz de romper eso. Es muy bonito porque a la idea de hispanidad le añade la idea, o la hila con la idea de patria, y hace una reflexión también muy de actualidad, porque dice, al decir que la patria es una sinfonía o sistema de hazañas y valores culturales, queda rechazada, y esto es lo que nos está pasando en Cataluña, queda rechazada la pretensión que desearía fundar exclusivamente las naciones en la voluntad de sus habitantes. Qué potente, Una nación es imposible que se funde en la voluntad de sus miembros, como quieren hacer el Parlamento de Cataluña y los referéndums de autodeterminación. La patria es ese entramado de relaciones en el tiempo y en el espacio tan profundas y tan de hermandad y tan jerarquizadas para servir al bien común que, digamos, ofrecen un tipo de vida en la sociedad de perfección que es imposible en nuestras sociedades actuales. Bien, como no quiero alargarme, paso a el cardenal Gomá. Curiosamente, buena parte de estos textos todos se pergeñaron en Argentina, de forma accidental, porque Gomá, el cardenal Gomá, por cierto, vetado por el cardenal Vidal y Barraquer, que era catalanista, para que el gobierno no lo nombrara obispo, pero en Roma aceptaron. El cardenal Gomá, que es uno de los iniciadores, promotores de la Carta Colectiva, junto con otro catalán, que es Pla y Daniel, que son los primeros que hablan de cruzada en el 36, cuando unos hablaban de golpe de Estado, otros de salvar la República, otros de golpes de timón, son los primeros que dicen, esto es una cruzada. Pues Gomá, en una conferencia titulada Apología de la Hispanidad, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el año 34, fijémonos que estamos en esa crisis brutal que ya ha creado justo después de que se haya dado el golpe de Estado de Companys, en el 34, pues da esta conferencia. Y Gomá aquí es muy valiente. Gomá no tiene complejos y determina que solo se puede entender el sentido de hispanidad unido a la catolicidad. Dice, hay una relación de igualdad entre hispanidad y catolicismo, y es locura todo intento de hispanización que lo repudie. Todo eso que hemos visto antes, esa idea también americanista, nacionalista, hipernacionalista, americana, ¿no?, de conseguir unas repúblicas bolivarianas, y todo eso no es nada. La hispanidad de verdad va unida. Por eso podemos decir, si antes he dicho que la catalanidad es una forma de concreción de la hispanidad, es porque la hispanidad es una forma de concreción de la cristiandad. No se puede separar, no se puede disolver. Con toda valentía, en esa conferencia, Gomá es de los primeros que ataca la leyenda negra y da datos que ahora han empezado a salir, porque ahora existe Internet y corre mucha información, pero que el español medio pues siempre acomplejado no sabía. Cuando Inglaterra pierde las colonias, Inglaterra solo había fundado un solo colegio mayor en todas sus colonias americanas. En los virreinatos se fundaron 26 universidades, de un prestigio inmenso. Hubo ópera en Hispanoamérica, hubo, bueno, una cantidad de avances tecnológicos inimaginables, mucho antes que los ingleses perdieran las colonias. Y esto, pues con todo orgullo lo dice el cardenal Gomá, ya veremos, porque lo que hace España es una labor no solo de evangelización, sino de
civilización, de civilización. Y entonces él intenta, digamos, argumentarlo de muchas formas. Lo resumo en el arte, hace una apología del arte hispanoamericano, que no es una copia, no es una réplica, no es lo que hacían los ingleses, que cuando iban a sus colonias replicaban el estilo victoriano, replicaban todo, era prácticamente una réplica, sino que el arte hispano no es un mero trasplante, sino que es una fusión que reaviva el genio artístico español, el genio artístico de los pueblos hispanizados y lanza una frase muy bonita, dice, crea una verdadera fusión. Dice, para darnos cuenta de lo que es la madre patria realmente, para darnos cuenta de lo que es la hispanidad realmente, dice, nos tenemos que dar cuenta de esa fusión durante siglos de España con esos pueblos. Dice, de verdadera fusión, para que ni España pudiese ya vivir en lo futuro sin América, España ya no puede vivir sin América. Esto se lo he oído decir a Carlos Ibáñez. Me he encontrado, yo también visitando América, más sentido de lo hispano y de lo español en mucha gente de América que no en mi propia patria, en España. España ya no puede vivir sin sus Américas, ni las naciones americanas pudiesen, aun queriendo, arrancar la huella profunda de la madre que las dejó de besarlas, porque fue un beso de 3 siglos con el que se transfundió su propia alma. Qué precioso este texto de un catalán, el cardenal Gomá, que dice, es tan íntima esa fusión, ese beso de 3 siglos entre España y América, ha quedado tan profundamente marcado que esas almas se han transfundido, ya son una sola alma. Habla de la fusión de sangre contra el etnicismo y el odio racial del mundo anglosajón, cómo se fusionan las sangres, la fusión de lenguas. Se encontraron los españoles más de 200 lenguas. Los imperios asimilacionistas lo que hacían era rápidamente reciclar en el idioma de la metrópoli a toda la población. Nosotros sabemos que los primeros misioneros rápidamente aprendían las lenguas y cómo dibujar en catecismos, en lenguas que prácticamente que ningún filólogo hoy en día podría descifrarlas, pues en casi pocos meses eran capaces ya de elaborar catecismos en esas lenguas. La fusión, dice, llevó de las lenguas a la transfusión de la religión, de tal forma que España civilizó. Luego leeré un texto, si me da tiempo, que un texto a mí me pone los pelos de punta o la piel de gallina. Es un texto fascinante porque se entiende perfectamente lo que es la hispanidad. Y tiene algo que ver con lo que voy a decir ahora, que dice el cardenal Gomá, una cosa preciosa. Dice, Roma fue un imperio, pero Roma fue un imperio de esclavos. Roma se forjó esclavizando. En cambio, España fue un imperio que dio libertad, verdadera libertad a sus súbditos. Y esto es así. Puede haber sus claros oscuros, puede haber sus ilegalidades, puede haber lo que ustedes quieran, pero España creó un imperio de hombres libres, mientras que la mayoría de imperios han creado solo imperios de esclavos. Bien, me voy a García Morente. García Morente escribe en el año 38, también en Argentina, invitado para dar en la Asociación Amigos del Arte, una serie de conferencias, que luego se publicaron como el título de El ideal de hispanidad, en 2 partes, una la España como estilo. Aquí se confunde, como ya es el año 38, estamos en plena guerra civil, el lenguaje en España, incluso el propio ideal de patriotismo se va confundiendo y a veces entremezclando con un nacionalismo demasiado exacerbado españolista y un lenguaje de épocas o ideologías ajenas a la tradición española. Bueno, y aparecen expresiones de este estilo, ¿no? España como estilo. Pero la segunda parte se titula El caballero cristiano, que vendría a ser como el caballero de la hispanidad. Y también es un llamamiento, yo creo, a todos nosotros
a aceptar el reto de si queremos ser caballeros de la hispanidad, si queremos ser caballeros cristianos. Bien, en esta obra dice que España se diferencia de muchas otras naciones, dice, porque no es una mera raza, no es una raza, evidentemente, somos un cruce de no sé cuántas razas, no es una mera determinación geográfica, no es una estructura administrativa, sino un estilo de vida. Bueno, esta palabra estilo sería mejor traducirla o poner una forma de ser. España es una forma de ser. Dice, España es un pueblo, esto es muy bonito, pero muy peligroso, y él lo rectifica muy bien, dice, es un pueblo que no ha consentido nunca en ser un mero objeto pasivo de los acontecimientos. Bueno, desde que entramos en Europa somos un sujeto absolutamente pasivo de todo, pero hasta hace relativamente pocos siglos España se negaba a ser un objeto pasivo de los acontecimientos, sino que ha querido ser un sujeto activo de ellos, un pueblo que nunca se ha dejado hacer por la historia, sino un pueblo que ha hecho historia. Por eso España, su evangelización de América y una parte de Asia, es una de las gestas más impresionantes de la historia de la humanidad, y cuanto uno más lo piensa y estudia y medita se da cuenta, es porque hay una voluntad de no dejarse arrastrar por la historia, tampoco caer en el voluntarismo, sino yo lo interpretaría como cooperar con la providencia. Si la providencia dispuso que por una serie de circunstancias España pudiera descubrir América y tuviera la energía suficiente y la fuerza espiritual suficiente para evangelizarla, para civilizarla, pues bueno, cooperó, no renegó a esa cooperación en la providencia divina. Podía haberlo hecho, muchos pueblos lo acabaron haciendo. Andorra, por ejemplo, no ha hecho nada en la historia, excepto proteger a Pujol. Hay pueblos que están llamados a hacer historia y hay otros que están, pues bueno, ahí. Y esto refleja lo que es la hispanidad, esta grandeza. Pero ojo, para no caer en un voluntarismo, porque entonces el error sería pensar, como los españoles hemos tenido la voluntad irremisible de dominar el mundo, somos tan chulos, pues esto sería un acto de soberbia brutal, y esto no es la hispanidad. Lo único que impide que tengamos la tesis voluntarista es la tradición, dice Morente, es la tradición, porque la tradición exige reconocer que hay cosas que tu voluntad no puede decidir, y hace una definición muy bonita de tradición, dice, la tradición es la transmisión de esa forma de ser de una generación a otra que se ha hecho en España. La perpetuación del pasado no significa repetición de los mismos actos, y esto nos lo tenemos que replantear los que nos consideramos tradicionalistas. Si siempre repetimos lo mismo, algo está fallando automáticamente, si caemos en un mecanicismo repetitivo. Eso no es tradición. La tradición tampoco consiste en seguir haciendo o volver a hacer las mismas cosas. Tampoco es una nostalgia. La tradición es una constante reactualización no voluntarista, sino de unos principios que los asumimos como absolutamente irrenunciables. Y entonces da unas características de este caballero cristiano. Es muy bonito, el texto podría dar para mucho, el lenguaje igual parece un poco desfasado, pero ahí lo dejo, que cada uno se identifique o no, o acepte o no el reto. El caballero cristiano o el caballero de la hispanidad debería tener las siguientes características, dice Morente, ser un paladín, que hoy parece que suena a un helado, un pralín, un paladín, dice, es un hombre de un optimismo y de una sana impaciencia. Tenemos que ser sanamente impacientes, esto es, hay problemas, hay un drama, hay una emergencia nacional,
pues somos impacientes, no podemos retrasar, no podemos, ese tancredismo tan habitual en los políticos españoles, porque no queremos esperar, dice un paladín, no quiere esperar soluciones progresivas, graduales, lentas. Otra cosa es que Dios lo disponga así. Si Dios lo dispone así, no hay nada que decir. Pero al menos en espíritu, si hay un problema, el paladín es el que lo resuelve. Ahora hay que resolverlo. Es la transformación inmediata. El caballero cristiano presenta la grandeza contra la mezquindad. Aquí hay todo un juego simbólico. La persona mezquina es aquella persona que puede tener muchísimas cosas, pero no las pone al servicio de ningún bien. Hay grandes personas y entonces son grandes mezquinos. La grandeza se refiere a otra cosa. La grandeza tiene que ver con la penuria, con la austeridad, con el curtirse en la austeridad de la vida, que nosotros, los tradicionalistas, estamos más que curtidos en la austeridad, pero seguimos aquí luchando y esto no tiene nada de malo, esto tiene un valor espiritual y para el futuro impresionante, pero es básico tener en cuenta no caer en el error protestante de que si tú eres un elegido de Dios, Dios te dará los medios y te dará las riquezas y los instrumentos para que todo salga bien. A lo mejor Dios quiere que fracases, que te humilles, que nunca tengas un solo medio, tengas los mínimos medios. La austeridad, penurias y pobreza. El caballero cristiano, dice este caballero, cuando ha entendido lo que es la grandeza, no adula ni a las personas ni a las cosas. ¿Cuántos aduladores hay hoy en día en la política? Vamos, de hecho solo se puede hacer política si eres un adulador. Cuando uno ha sufrido la penuria, la austeridad, se da cuenta de lo que es la grandeza de las cosas, la grandeza de los dones que Dios te da, de la suficiencia de esos pequeños dones que Dios te concede para hacer grandes cosas. Y por lo tanto no adulamos a nadie. Y si el carlismo se caracteriza por algo, es precisamente por no haber adulado nunca a nadie y así estamos. Prefiere padecer este caballero toda escasez y sufrir trabajos que doblegar la conciencia que de sí mismo tiene. Prefiero cualquier humillación antes que doblegar mi conciencia. Sigue arrojo contra la timidez. ¿Cuántas veces, bajo forma de timidez, en el fondo encontramos personas pusilánimes, esto es, sin ese afán realmente de valentía, de arrojo, de sacrificio, que muchas veces, y más en nuestros días, exige la sociedad? El desprecio a la muerte. Dice, no lo confundamos el desprecio a la muerte con un fatalismo, con una idea, un abatimiento, casi una tendencia suicida, no, sino que el desprecio a la muerte es precisamente el desprecio a este mundo. Sigue diciendo que el caballero cristiano, repito un poco, es la altivez contra el servilismo, representa la altivez, no hay que ser soberbios, pero sí altivos, contra el servilismo. Las personas serviles, que prosperan mucho en la vida, es lo más repugnante que uno se puede encontrar, el servilismo, y la altivez del cristiano se manifiesta, dice, en el silencio. Qué bonito, ¿no? Esa persona que hemos visto, ¿no? Esos veteranos requetés que algunos hemos tenido la suerte de conocer, ¿no? Que eran hombres que estaban ahí en los actos, ¿no? Altivos, habían hecho la guerra, no querían ningún protagonismo, estaban callados, estaban en silencio, nos podían haber dado 1000 lecciones o se podían poner 1000 medallas, pero ellos simplemente eran uno más en los actos. Ese silencio, esa ocasión solemne o momento de emoción que el caballero sabe, el caballero cristiano, el caballero de la hispanidad sabe cuándo hay que hablar. Somos hombres de silencio hasta que hay que hablar, y cuando hay que hablar se habla, y se habla con toda la contundencia. Y por último, impaciencia de eternidad. Si creemos que
que nuestro destino no es hacer nada aquí, irnos directamente al cielo, erramos. Si creemos que nuestro destino está aquí y no irnos al cielo, erramos. Pero tenemos que tener impaciencia de eternidad. Todo lo que hacemos, que lo hacemos en este mundo, lo hacemos con el deseo de ir al cielo. Y no es ninguna aberración. Santa Teresa lo decía, muero porque no muero. Qué impaciencia por llegar al cielo. Bueno, voy a poner no, voy a ser muy puntual y voy a poner más ejemplos, pero solo voy a poner dos, como mucho 3 pequeños ejemplos de lo que es la hispanidad. Podríamos poner 1000, pero como habrá muchas conferencias y se hablaráis de temas históricos y temas fascinantes, pero para darnos cuenta que España logró esto, en aquellos hombres, pueblos a los que les llevó su forma de ser, y se fusionó sin duplicarlos, sin clonarlos, les transmitió lo esencial, surgieron cosas como estas. Insisto, voy a contar 3 y además me voy a centrar en Filipinas, no sé por qué, porque últimamente me apasiona todo lo que leo de lo que hizo España en Filipinas, cosas impresionantes. Todavía hoy se guarda, está el monumento de Legazpi, el descubridor de Filipinas, en Manila, y la honra, digamos, de banderas, el respeto que se le tiene. Cualquier otra nación diría, este es un invasor, este es un... No, se le reconoce que este fue un hombre fundamental para nuestra historia, y se le respeta. El ejército filipino cada año homenajea a los héroes de Valer. Es como si fuéramos yo qué sé, los franceses a homenajear a los nazis, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Cosas incomprensibles, pero si eran vuestros enemigos, sí, pero cada año se les homenajea porque estos hombres eran caballeros, estos demostraron una integridad que para nosotros es luz y por lo tanto no lo vamos a ocultar. Hay una anécdota, no sé si se conoce o no, yo la he publicado por ahí alguna vez, cuando ya España ha perdido Filipinas, el primer presidente, que dura poco, es Emiliano Aguinaldo, y todavía quedan españoles, evidentemente, en Manila, comerciantes, gente que tiene pues, propiedades, y muere Alfonso XIII. Muere Alfonso XIII, Alfonso XII, y se celebra en la catedral un funeral por el rey, y aparece Emilio Aguinaldo, esto es el enemigo, el que había arrebatado a los españoles la soberanía sobre Filipinas, y entra en la catedral y todos los españoles que están en el funeral se quedan petrificados, ¿no? ¿Qué viene este de aquí? Viene a provocar. Y esto es literal de las memorias de Emilio Aguinaldo, filipino, pero hispano. Dice, sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y por eso que cuando se celebraron los funerales de Manila del rey Alfonso de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España, en contra del cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey. Fíjense qué grande, ¿eh? Yo me he levantado contra el rey, pero sigue siendo mi rey, porque yo he sido súbdito suyo y lo seré toda la vida. Porque sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles, ante esta declaración, le abrieron paso, dice, me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día significativo. Había habido una guerra, había habido una independencia, teóricamente se tenían que haber desatado todos los odios habidos y por haber, y lo recogen como un hermano, esa hermandad de la que hablábamos antes. Y una última anécdota, un hecho histórico impresionante, que a mí al menos, insisto, ese que se me ponía la piel de gallina cuando lo leí por primera vez, es descubrir realmente, contra toda esa leyenda negra, realmente lo que es España, lo que ha sido España. ¿Por qué nos odian? Nos odian por cosas como estas. Piensen que Filipinas
es uno de los únicos casos magníficos, digamos, incomprensibles en la historia de la humanidad, donde hasta Felipe II convoca referéndums para ver si los pueblos de diferentes islas filipinas quieren integrarse en el Imperio Español, o donde se hacen concilios de obispos y según ven los grados de civilización de los pueblos, deciden que no se pueden ser conquistados porque tienen soberanía propia, o bien, si ven que son caníbales y que son los estos, pues dicen, bueno, esto hay que conquistarlo, ¿eh? Pero como se trataba con delicadeza, casi isla a isla, pueblo a pueblo, qué acto más justo se podía hacer con esos pueblos, ¿de acuerdo? Pues ya cuando Filipinas, ya pues los españoles ya están evangelizando, hay misioneros, él en Japón se mosquea, dice que estos tíos que han llegado aquí, han llegado a Filipinas, ¿qué hacen? Esto, ¿qué pretenden? Comerciar, son comerciantes, ¿eh? Claro, ya hemos visto el texto anterior, ¿eh? Los americanos no fueron a civilizar, los ingleses no fueron a civilizar, fueron a crear mercados, fueron a crear simplemente estaciones, postas de comercio, economía financiera. No universidades, no seminarios, no obispados, etcétera. Pues los misioneros, creo que eran franciscanos, dijeron, pues ningún problema, acogemos a todos los leprosos, y así es como se funda en Asia el primer hospital para leprosos, en Filipinas, como un acto, digamos, es que no hay palabras, digamos, de grandeza espiritual, de generosidad, que yo creo que resume perfectamente lo que es la hispanidad. Pues con esto les animo a ser caballeros cristianos y caballeros de la hispanidad. Muchas gracias.